Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Celebramos esta fiesta o esta solemnidad, la Inmaculada. Muchos la llaman la Virgen del Adviento, aunque en este Adviento y en esta semana celebramos 2 fiestas de la Virgen, una universal, y a la vez de ser universal es, para España es la patrona, es la Inmaculada. Es una de las grandes 3 fiestas mayores de la Virgen. Y después, esta misma semana, celebraremos también la Virgen de Guadalupe. Bueno, ya es más local, es menos universal, aunque es la emperatriz de las Américas. Pero la fiesta de hoy se considera para todo el mundo lo que es la Virgen del Adviento. ¿Por qué es el Adviento? El Adviento, sabéis que tiene 2 partes. Adviento, que es espera y preparación. ¿Y espera y preparación a qué? Una parte es a la segunda venida de Cristo. O sea, al momento de cuando Él vuelva o cuando nosotros vayamos a Él, el momento de nuestra muerte. Y es ir preparados, prepararnos en el Adviento, prepararnos a ser de Cristo y serlo para siempre. Pero también una preparación a la gran celebración de lo que es la Navidad, que es el recordar esa primera venida de Cristo. Primero nos preparamos a la segunda venida de Cristo, después nos preparamos a esta primera venida de Cristo, sabiendo bien que hay una venida intermedia, o sea que Cristo está con nosotros y viene en cada Eucaristía y se hace presente, y comemos de Él y está presente por medio especialmente de su palabra, por medio de sus sacramentos, por medio de todos aquellos que viven especialmente en gracia de Dios. Y en esta fiesta de la Inmaculada se nos da esa primera lectura, que es una primera lectura que puede parecer un poco extraña. El pecado, Adán y Eva. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué se nos habla de pecado? Porque en Cristo, y Cristo quiere hacerlo por medio de María, se nos empieza la salvación del mundo, la salvación de aquel pecado que es el pecado original del primer momento. El hombre en pecado, pero que Dios quiere la redención del hombre. ¿Cómo la hace? Empieza a prepararnos esa redención que la hace Él, pero la hace preparándose por medio de María. Nos da una mujer única que se la prepara para Él y a la vez para nosotros. Para Él como madre suya, y la hace sin pecado. No es una diosa,
es una mujer, pero es una mujer absolutamente única y excepcional, porque tocada por la gracia como nadie. No solo es tocada por la gracia. Si os fijáis bien en el texto que hemos leído, al principio no la llama María el ángel, sino que el ángel dice que entra en su presencia, ahí donde está María, y le dice, alégrate. Y no le dice, alégrate María. Cuando nosotros hacemos esa traducción tan libre del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Lo que dice el texto no es eso. Dice, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Y lo dice así expresamente porque el nombre de María no lo quiere en ese momento el ángel. El nombre de la Virgen es la llena de gracia, es su esencia. Dios la ha hecho así, única, la llena de gracia, desde el primer momento. Aquella que es concebida sin pecado, ahí está todo el misterio de la Inmaculada. Mucha gente, los protestantes y mucha otra gente, esto de la Inmaculada, no hay ningún sitio en la Biblia que se hable de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se habla aquí, no con esas palabras de la Inmaculada Concepción, pero sí con el sentido. Tú eres la llena de gracia, y la que está llena de gracia es incompatible con el pecado, o sea, la que ha sido hecha llena de gracia, o sea, inmaculada desde su concepción. Y ella se turba, dice grandemente ante estas palabras, se pregunta qué saludo es ese. Y entonces el ángel empieza a hablar y así le llamará María, no temas, María, porque has encontrado gracia, Dios te la ha dado toda, y empieza a explicarle lo que ha de pasar. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Recordemos Jesús, que quiere decir Dios salva. Es el misterio de la redención que se da en María. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, o sea, será el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob. Bueno, ella no sé si en ese momento lo entiende todo o no, no importa. Pero es lo que el ángel anuncia, el gran misterio de Cristo, de Dios que viene y que se hace hombre. Y la pregunta de María, que no es como aquella de Zacarías, no me lo creo, ¿cómo será eso? No puede ser. María hace una pregunta que algunos interpretan mal. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Lo que está diciendo es, ¿qué tengo que hacer? Porque mi intención era no tener relaciones. Para tener un hijo hay que tener relaciones. ¿Cómo se come eso? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí el ángel se lo dice de forma espléndida. Y aquí entra toda la fe de la Iglesia y la fe desde el primer momento de lo que es la fe cristiana. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer, el santo, el que va a nacer, será llamado Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios, nacido por obra del Espíritu Santo. No has de tener relaciones para tener el Hijo. No te preocupes. Dios lo hace todo. Tú solo le has de decir que sí. Y es lo que hace María. He aquí la esclava del Señor, haz en mí según tu palabra. Está diciendo sí, lo que Dios quiera, María lo hará. Por ello, ella es especialísima no solo por un don especialísimo de Dios, sino por la disponibilidad única de la Virgen a hacer en todo la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?, dirá Jesús más adelante. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién hizo de forma espléndida la voluntad de Dios? La Virgen María. Por eso dicen los padres de la Iglesia, es doblemente madre. Es madre por el don que Dios le da y es madre porque en todo hace la voluntad de Dios. Y es ejemplo para nosotros porque es lo que nos pide,
que busquemos lo que Dios quiere en cada uno de nosotros y lo llevemos a la práctica.